a todas las preguntas que podamos tener, etcétera, ¿sí? Antes de iniciar nuestra sesión, decirles que acabo de enviarle a nuestra coordinadora, le acabo de enviar el caso McDonald's, ¿sí? No se los pude compartir antes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Sí? Revísenlo, ya no vamos a tocar el caso, no vamos a revisarlo, no vamos a leerlo. Sin embargo, es un tema que ustedes, por un tema de conocimiento, ¿no? Sería bueno que puedan revisar el caso. Les va a hacer muy bien, van a conocer una historia, una parte de McDonald's que de pronto no la conocíamos, ¿no? Yo en verdad les soy sincera, cuando leí el caso, recién me enteré de todo el manejo tan excelente que tiene respecto a su cadena de suministros. ¿Sí? Bien, sin más entonces, empezamos con nuestra clase. Por favor, cualquier duda, pregunta, colocarlo en el chat. Ya sabemos cuál es nuestra metodología, cómo hacemos nuestra metodología de preguntas-respuestas, nuestros stops para dar las respuestas a todo lo que tengamos y luego continuamos con parte teórica. Es importante poder compartir nuestras experiencias, recuérdenlo, ¿sí? Bien, arrancamos entonces nuestra tercera sesión. Justo coordinamos con Elizabeth que vamos a tener clases seguidas la próxima semana, ¿no? Para irnos de feriado a descansar. Entonces va a ser una semana bien intensa. Vamos a tener lunes, martes y el jueves. Y acabamos nuestro curso. Así que cualquier duda, consulta, tenemos esos 3 días para poder hacerlo, ¿sí? Lo que revisamos ahora va a ser nuestra gestión de inventarios y el impacto en las decisiones de compra, ¿sí? Hemos hablado, hemos hablado mucho de nuestra cadena logística, ¿no? Y en lo que nos enfocamos en este curso es revisar la administración de nuestra cadena logística. ¿Cómo la hacemos más eficiente en todos sus eslabones? ¿Sí? Hemos revisado la parte de aprovisionamiento, que es donde inicia nuestra cadena logística, ¿no? Luego hemos revisado cómo hacer una planificación que vaya, que esté directamente relacionado con la gestión de aprovisionamiento, ¿sí? Y cuál sería el procedimiento, los pasos para poder, pues, llevar a cabo esta atención al cliente interno, ¿sí? En todo lo que vamos revisando de las 2 sesiones anteriores, hemos mencionado en constante el tema de inventarios, el tema de stocks, que son datos importantes para la toma de decisiones, ¿sí? Ahora vamos a enfocar cómo realmente impactan los inventarios en la toma de decisiones de nuestras compras, ¿sí? Vamos a hablar de gestión de inventarios. Gestión de inventarios, controlando el caos. Verdaderamente, tener nosotros existencia, salvaguardarla, no solo mantenerla, sino tenerla en las condiciones para las que fue creada, tenerla en la cantidad suficiente, no es sencillo, ¿no? Podría parecer bastante sencillo el gestionar inventarios porque solo es poder observar las existencias que tenemos. Sin embargo, quienes trabajamos en almacenes o quienes trabajamos en inventarios, quienes hemos participado de un inventario, hemos tenido la oportunidad de participar alguna vez en un inventario, sabemos que tiene alto grado de complejidad, ¿verdad? Cuando hacemos un inventario y tenemos una diferencia, sea para abajo, sea para arriba, ¿no? Sea más, menos, no es bueno, es malo. ¿Y qué pasa? Nos pone a revisar nuevamente, ¿no? A cuadrar otra vez, ¿no? A hacer un reconteo, ¿no? Entonces, la gestión de inventarios es muy, muy importante. ¿Sí? ¿Por qué decir que si tengo sobrante también es malo? Yo he trabajado en algunas empresas, he tenido la oportunidad de poder ver directamente el manejo de inventarios. Eh, en algunas verla como parte operativa y en algunas verlas del otro lado, ¿no? Y muchas veces he escuchado decir, nos sobró, entonces va bien. Si nos sobró, entonces está bien. Lo malo sería que nos falte. No, si nos sobró también es malo. Cualquier descuadre, sea para arriba o para abajo, es muy malo. Si te sobró, es más, es peor.
¿Por qué? Porque quiere decir que podríamos estar teniendo diferencias, teniendo faltantes, podrían estarte robando en el almacén, podría estarse perdiendo materia prima, etcétera, y no te darías cuenta, porque lo tienes como sobrante. Y en verdad, ese no es un sobrante. Usualmente, ¿qué son los sobrantes? Usualmente son las mercaderías que no fueron registradas en el sistema a tiempo, ¿sí? En la siguiente sesión vamos a hablar sobre gestión de almacenes, un tanto más enfocada a la parte de seguridad. No podemos hablar de gestión de inventarios si no tocamos una parte de gestión de almacenes, ¿sí? Entonces, ahí, justo el día de hoy vamos a revisarlo. Ahí mencionamos, si nosotros tenemos mercadería, debemos registrarla, ingresarla a nuestro sistema de inmediato. Apenas, eh, apenas me llega la mercadería, ¿sí? Entonces, tener sobrante, tener faltante es malo de todas maneras, ¿sí? Bien, entonces seguimos. Gestión de inventarios controlando el caos. La gestión de inventario es el seguimiento de las mercancías. Ojo con este punto, desde los fabricantes hasta los almacenes y desde estas instalaciones hacia el punto de venta o distribución al cliente interno, ¿no? Ah, entonces me quieres decir, Sofía, que yo que trabajo en almacén debo llamar al proveedor para que me diga dónde está mi materia prima. No, ¿sí? Porque en la empresa tenemos ciertas normas, normas políticas con las que trabajamos, ¿no? Y una de ellas puede ser que solamente el área de aprovisionamiento se comunique con el proveedor, cosa que no está mal. Por un tema de ética, como les he mencionado varias veces, somos un área muy observable y muy auditable logística, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos nuestra comunicación. Entonces, entonces, no necesariamente es que llamemos al proveedor, sino que nos comuniquemos directamente con nuestra área de aprovisionamiento, de compra, de abastecimiento, según el nombre que tenga su compañía, ¿sí? Y que según esa comunicación nosotros estemos al tanto, estemos enterados dónde están los productos que a mí me falta para atender a mi cliente final. Se dan cuenta que la preocupación en constante en todos los eslabones es el cliente interno o cliente final, ¿no? Cuando yo estoy en aprovisionamiento, hago mis compras, mis requerimientos y demás pensando en el cliente final, en el cliente interno, ¿no? Cuando yo estoy viendo mis inventarios, pienso en el cliente interno, en atenderlo en constante. Entonces, me puedo comunicar con aprovisionamiento. Acá hay un gran problema que se ve en constante. ¿Cuál es este problema? Que existen divorcios entre los almacenes y aprovisionamiento, ¿no? El almacén llama a preguntar, ¿cuándo llega esta mercadería? Ya yo te confirmo. Y compras o aprovisionamiento piensa que está invadiendo un tanto sus responsabilidades y que no tendría por qué estar preguntando algo que ellos gestionan. Sin embargo, no se trata de eso, se trata de comunicación y de hacer que todo funcione, ¿sí? Funcione como un reloj, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, tengamos claro que la gestión de inventarios no solo es cuando está dentro de los almacenes y yo gestiono los inventarios, sino solo es un conteo, ¿sí? La gestión de inventarios va desde que me piden mi materia prima. ¿Estamos? Entonces yo puedo llamar para preguntar en qué estado está mi materia prima. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de inventarios? ¿Sí? El principal objetivo de la gestión de inventarios es tener el producto específico, organizado y en el momento oportuno, ¿sí? En el momento en el que el cliente interno lo necesita, ¿sí? Oportuno en términos de tiempo. El cliente lo necesita para el lunes, lo tengo el lunes, ¿sí? Hacer de todo para lograr llegar a la fecha objetivo de mi cliente. Y el producto específico es que cumpla con las características que fue pedido, ¿no? ¿Cómo sé las características? En mi hoja de requerimiento, en mis especificaciones, que lo hemos revisado en la sesión anterior, ¿correcto? Ahí sé que el producto debería cumplir con esas características, ¿sí? Debe tener entonces una visibilidad de todo el inventario,
¿sí? Y nos permite saber cuándo hacemos un pedido, cuándo y dónde almacenar las existencias que tenemos, ¿sí? Los inventarios son un insumo importantísimo para diferentes áreas, pero sobre todo para aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque les sirve para tomar decisiones, ¿sí? Si yo tengo el requerimiento de mi cliente interno de comprar 2 millares de tapas para unos frascos, yo vendo alcohol, por ejemplo, ¿sí? Y en inventarios tengo 4.000 tapas y mi política es mantener un stock de 2 meses, es probable que yo no haga la compra o que la haga para despacho de acá a 30 días, ¿no? Entonces, esa decisión, ¿con qué la tomo? Con la información que me pasa inventarios. Si inventarios no me pasara esa información, no tendría insumo para tomar mis decisiones, ¿sí? Entonces, ese es la parte importante del manejo de las existencias. Seguimos. ¿Qué es un inventario? ¿Sí? El inventario es la parte técnica de los almacenes para poder utilizar los términos correctos, ¿sí? El inventario es la parte técnica, es la parte matemática, es ese conteo, hay tanto, tanto, tanto. Ese es mi inventario, ¿sí? Y el stock son los SKU, SKU por sus siglas en inglés, Stock Keeping Units, ¿sí? Que pueden ser materias primas, suministros, también pueden ser productos en proceso y también pueden ser productos terminados. ¿A qué se le llama productos en proceso? Son esos productos que iniciaron el proceso de fabricación, pero pueden detenerse a la mitad para pasar a otras líneas o a otros almacenes. Probablemente, cuando producimos bloqueadores, hacemos digamos, ay, no sé, una preparación inicial y tenemos el producto en proceso. Entonces lo pasamos a producto intermedio, ¿no? Está ahí en proceso. Y de ahí pasa a los almacenes para ser nuevamente procesado y recién pasa a ser bloqueador con con distintas marcas, ¿no? Por ejemplo, o a ponerle algunos aromas, a terminar su proceso productivo, ¿no? Entonces, esos vendrían a ser nuestros productos en proceso y se almacenan por la misma razón, porque pueden sufrir alguna modificación, pues adelante, ¿no es cierto? Sí. Cuando hablamos de gestión de inventarios, tenemos que tener claro dos definiciones importantes, ¿sí? El control y la gestión, que muchas veces se piensa que es lo mismo. Sin embargo, no lo es. El control es asegurar la exactitud del inventario, es decir, que el stock lógico sea idéntico al stock físico, ¿sí? Es asegurar la exactitud del inventario. Y la gestión es asegurar la cantidad óptima, ¿sí? Es decir, que no tengamos quiebres y que no tengamos sobrestock. Acá hacemos una pregunta. ¿Por qué es malo tener quiebres, es tener escasez, ¿no? ¿Y por qué es malo tener sobrestock? A ver. A ver quién se anima. Podemos participar en el chat sin ningún problema. A ver, Samuel. Gladys, ¿por qué es malo, Samuel? Nuevamente pasamos la pregunta. ¿Por qué es malo tener menos del stock necesario? ¿Por qué es malo tener escasez? ¿Qué pasa si yo tengo escasez? ¿Cuál es el impacto más grande si yo tengo escasez? ¿Y qué pasa si yo tengo sobrestock? ¿Cuál es el impacto más grande? Bueno, eso lo hemos conversado y es importante que lo tengamos muy en cuenta y que lo recordemos de este curso que nosotros estamos llevando ahora. ¿Sí? Gladys nos dice, sobrestock porque no permite
da rotación a la mercadería. Exacto, el sobrestock no da rotación a la mercadería. Y si algo no rota, ¿qué significa, Gladys? Te falta ahí para que tu respuesta esté perfecta. Eso, Jorge, la escasez hace referencia a las pérdidas de venta. El impacto directo es que si yo tengo escasez, he perdido toda oportunidad de venta, ¿sí? Correcto. Y si tengo sobrestock, no rotan la mercadería, ¿qué impacta? ¿Qué tengo? Si yo tengo sobrestock, me hago menos rentable, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo, como bien dice Gladys, en productos que no. Maestra, disculpe, creo que se le apagó el micro. ¿Se me pagó recién o ya hace un rato? No, hace unos segunditos. Ok, estaba en la respuesta de Tico, que está bien, está perfecta. Ahí vamos, a ver. ¿Por qué? Eh, bueno, el estado en quiebre demora en la producción, ya, que eso impacta en la pérdida de ventas. Ahí lo completamos. Y el sobresto baja la utilidad de la empresa, nos hace menos rentables, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo dinero que no va a regresar. Y nadie invierte dinero que no va a regresar. Nadie pone dinero en un negocio para no tener un retorno, ¿no es cierto? Estos son los dos impactos más grandes, ¿sí? A ver, Samuel, caduca, pérdida a causa. Claro, también puede caer esto en un stock muerto y lo tenemos que votar, ¿no? Miguel, o sea, si tenemos demasiado sobre stock, la empresa puede tener todo su dinero invertido ahí y al final quiebra, puede ser. Yanira, gracias Gladys. Yanira, el pedido de la gestión de inventarios y el impacto en las decisiones de compras es un kilo de harina de. A ver, no entendí muy bien la pregunta, Yanira, o el comentario, a ver si nos ayudas. Parece una buena experiencia, pero me gustaría que puedas ponernos un poquito más detallado. Junior, cuando hay sobrestock se convierte en un cuello de botella también, y eso genera un desajuste en las dinámicas de producción del negocio. Exacto, sí, 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 tiene varias consecuencias, pero la que tenemos que recordar es que nos hacemos menos rentables, ¿sí? Leslie, ejemplo, compras a un precio de mercado y este baja, nuestro precio ya no es competitivo. Claro, exacto, porque tu costo de producción está siendo pues mayor. También de esa manera impacta en nuestra rentabilidad. Correcto. Luis Mantilla, no es muy rentable tener stock porque también el capital disminuye. Exacto. ¿Se dan cuenta todos los enfoques que le estamos dando vuelta ya a la rentabilidad? Perfecto. Están excelentes sus comentarios, están excelentes. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación, teniendo este tema ya claro, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de control de stock, ¿sí? Y esta diapositiva en verdad la acabamos de explicar hace ahora en toda nuestra conversación, ¿sí? Es tan sustancial como el propio stock, cualquier desequilibrio, tanto rotura de stock, exceso de stock, etcétera, ¿sí? En la cantidad de existencias que se almacenan. Puede incluso restarnos competitividad a la empresa, ¿sí? Y hablábamos de la rentabilidad, ¿sí? El stock nos ayuda a evitar la escasez del producto, ¿sí? Nos ayuda a tener disponibilidad inmediata de cara a la demanda del cliente. A todos los pedidos que vaya a realizar nuestro cliente, nosotros vamos a estar pendientes de poder atenderlo sin ningún inconveniente, ¿sí? Y adicional, el tener stock es beneficioso, ¿por qué? Porque cuando nosotros decidimos tener stock, tenemos una política que nos dice vamos a tener más stock,
tenemos más unidades de compra. O sea, nosotros vamos a comprar más unidades para hacernos de un stock, ¿correcto? Entonces, sabemos que por economías de escala, a más unidades compradas, el precio del costo unitario es mucho menor, ¿sí? El precio va a ser mucho menor y va a impactar en los costos de nuestro producto terminado, ¿sí? Entonces, los stocks son beneficiosos, muy beneficiosos. Solo tenemos que tener claro cómo es que los vamos a manejar, cómo es que los vamos a llevar, ¿sí? Bien, seguimos entonces. ¿Qué tipos de inventarios tenemos? Este tipo de inventarios nosotros los vamos a revisar un poquito más a detalle en nuestra siguiente sesión, ¿sí? Sin embargo, es importante mencionarlos ahora también porque está enlazado a nuestro curso, ¿sí? Tenemos el inventario anual, ¿sí? El inventario anual, que es un inventario que se hace usualmente al cierre del periodo para poder determinar cómo estamos concluyendo nuestro año, ¿no? Usualmente se hace uno al final del año. Ese es el que mínimo se debe hacer, ¿no? Si tenemos una compañía que no se inventaria hace 2 años, ya estamos de locos. Ah, pero existe, ¿ah? Sí existe. Y me ha tocado ver en algún momento. Y cuando hablábamos de inventarios, hacerlos cíclicos o rotativos, hacerlos cíclicos, hacerlos permanentes, ¿no? Hacerlos de esa manera genera una sorpresa incluso en la compañía. ¿Cómo vamos a hacer un inventario? Sí, vamos a tardar mucho, vamos a demorar, vamos a parar nuestras operaciones, etcétera. Montón de comentarios que al final, cuando lo hacemos periódicamente, tenemos muy buenos resultados. ¿Sí? Entonces, el inventario anual es el que mínimo debe hacerse. Este es un tanto más contable también, para saber con cuánto inicio el año, con cuánto he terminado, ¿no es cierto? Con cuánto inicio, con cuánto terminé respecto al año anterior. Ese es el inventario anual. Luego tenemos el inventario periódico, ¿sí? ¿A qué se refiere el inventario periódico? El inventario periódico se refiere con el inventario que hacemos, como su nombre lo dice, periódicamente, cada cierto tiempo, ¿sí? Podemos manejar un cronograma por ahí. Como les menciono, estamos dándole una revisión un tanto rápida, un tanto rápida a a estos tipos de inventario, ¿sí? Luego tenemos el inventario cíclico, que es decir, inventario rotativo, ¿sí? Este inventario rotativo nos podría permitir utilizar, em, priorizar alguna materia prima que querramos hacer, ¿sí? Que querramos hacer con prioridad, por ejemplo, lo que más se mueve, el que tiene mayor movimiento, ¿sí? El que tiene mayor consumo, ¿sí? O el que tiene mayor precio. Tendríamos que determinar la característica, ¿sí? Tendríamos que determinar la característica. Y luego tenemos el inventario permanente, ¿sí? El inventario permanente es también conocido como un inventario perpetuo, es decir, un inventario constante. Bien, vamos a hacer un stop aquí en nuestra revisión de teoría para pasar a la primera ronda de preguntas-respuestas. No es muy rentable tener stock porque también el capital disminuye. Perfecto. No tenemos consultas. Sigamos avanzando con la clase. Les agradezco que puedan colocar sus preguntas si es que las tenemos, ¿sí? Bien, ahora vamos a revisar nuestra clasificación de stocks, ¿sí? ¿Qué tipo de stocks tenemos? Según nuestra clasificación de stock, ¿por qué nos es importante conocer la clasificación de stocks? Porque según la clasificación de stocks, nosotros vamos a tomar ciertas decisiones también de compra. Si yo tengo un stock
perecedero, que ahora lo vamos a revisar a detalle, que es un producto que se puede malograr, no voy a aplicar la misma política de compra de tener stock para 2 meses, porque sé que en 15 días pierdo esa materia prima, ¿no? Entonces, también el conocer cómo se clasifican mis stocks me permite poder tener insumos para tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué tipos de stock tenemos? Tenemos tipos de stock en función a su caducidad, ¿sí? El stock no perecedero, es decir, el stock, ¿sí? Que no se deteriora con el paso del tiempo y que pasado cierto periodo, las características para las que fue comprado, sus características originales, sus propiedades originales, no se ven deterioradas con el tiempo, estas se mantienen. Entonces no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, si yo agarro y empiezo a hacer un stock para 2 o 3 meses, ¿sí? De ese producto, es muy probable que no tenga que estar preocupado de esos productos. ¿Por qué? Porque no se van a vencer ni malograr, ¿sí? Pueden durar mayores tiempos dentro de los almacenes. A diferencia del stock perecedero, ¿sí? Los productos que son considerados como perecederos son los que por su composición o algunas condiciones sufren deterioro de manera más rápida y pierden las características originales para lo que fue creado, ¿no? Y aquí tengo que tener mucho cuidado de cuál es la cantidad, tengo que ser muy minuciosa. ¿Por qué? Porque si tomo una decisión muy arriesgada en compra, ¿sí? Es muy probable que pueda al final tener una pérdida también muy grande, ¿sí? La gestión del stock de los productos perecederos es bastante compleja, ya que cualquier retraso o error que implique sobrestock en almacén puede inutilizar la existencia y suponer grandes pérdidas, ¿sí? Tiene que ser muy fino, porque si no calculamos bien, vamos a perder esa materia prima, ¿sí? El siguiente, luego tenemos stock con fecha de caducidad, ¿sí? El llamado stock con fecha de caducidad puede incluir también el stock perecedero. Este stock perecedero cuenta con una fecha límite para su uso o consumo. Este sí tiene especificado cuál es la fecha límite, ¿sí? ¿Cuál es la fecha exacta? ¿Cuál es la fecha límite? Además, incluye aquellos materiales que, aunque no se deterioren con el tiempo, sí cuentan con una fecha límite para su correcta utilización. Es probable que podamos ver ciertos productos en los que decimos, sucede que yo no lo veo mal, ¿no? Yo lo veo bien, entonces lo utilizo. Pero ya es un riesgo y una responsabilidad que estamos asumiendo, porque esos productos tienen una fecha de vencimiento. Sobre todo un riesgo, ¿no? O sea, no deberíamos hacer ello, ¿sí? No debemos hacer ello, no deberíamos, ¿sí? Y eso pasa a veces incluso en la casa, ¿no? En la misma casa. Ay, ha vencido la gelatina hace 2 semanas, pero yo la veo bien, hay que usarla. Ya, es una responsabilidad y un riesgo que estamos asumiendo, ¿sí? Bien, luego tenemos stocks por su tipo, por su funcionabilidad, ¿sí? Estos son los que más hemos escuchado de pronto. Se dan cuenta que tenemos que conocerlos para poder tomar nuestras decisiones. Si yo no conozco qué tipo de stock es y no lo clasifico, no lo coloco en algún lugar, muy probablemente mis decisiones no sean las mejores, ¿sí? Stock de ciclo o stock activo. El stock de ciclo o activo es la cantidad de existencia que necesitas tener una empresa en las distintas zonas de su almacén para dar respuesta a la demanda habitual de los clientes o distribuidores en un amplio plazo de tiempo, ¿sí? Va a sonar muy similar a los siguientes stocks que vamos a revisar. Muy atentos. Tenemos el stock mínimo y el stock máximo. También es un stock por su funcionabilidad, ¿sí? El stock mínimo es el stock. Es la cantidad mínima de existencias que una empresa se puede permitir tener en el almacén, ¿sí?
Si un almacén tiene stock mínimo de algún producto en sus estanterías, ¿sí? Debe realizar un nuevo pedido del mismo para aumentar el nivel de stock. Si va bajando ese stock mínimo, si está por debajo de la cantidad que debería estar el stock y existe una ruptura de stock, de inmediato tenemos que ya estar pidiendo. Cuando aplico stock mínimo tengo que estar muy atento, porque un mal cálculo, un descuido me hace tener escasez, porque estoy en el límite inferior, ¿no es cierto? Para poder mantener mis stocks según la funcionabilidad. Luego tenemos el stock máximo, que es al contrario del stock mínimo, ¿verdad? Es la cantidad máxima que podemos tener dentro de los almacenes y que si lo superamos, estamos teniendo sobrestock, ¿sí? Este stock máximo puede estar definido por la demanda del producto, por el espacio disponible o por la capacidad de almacenaje que tiene la estantería dentro de los almacenes, ¿sí? Esos términos, estantería y demás, los vamos a tocar en nuestra siguiente sesión, ¿sí? La siguiente sesión es un poco, tenemos que venir bien descansados porque vamos a revisar muchos conceptos, ¿sí? Y es un poquito técnica porque hablamos temas de seguridad, ¿sí? Ahí hay que ser un poquito técnicos. ¿Estamos? Seguimos. Stock de seguridad. Me refiero a seguridad como seguridad como la rama, no a este stock que vamos a revisar, ¿sí? Bien, ¿cuál es el stock de seguridad? El stock de seguridad guarda similitudes con el stock mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la cantidad mínima de productos a tener para cubrir las necesidades de la empresa, ¿no? Sin embargo, se le asigna un adicional para cubrir situaciones excepcionales o imprevistas como retrasos, ¿sí? El stock de seguridad sirve para evitar incurrir en una ruptura de stock. Es ese pequeño porcentaje que tengo por si me compran un poco más, por si se malogra mi producción, ¿sí? Es ese pequeño adicional. Ese es mi stock de seguridad, ¿sí? Luego tengo el stock en tránsito o stock en curso. Se considera stock en tránsito a las existencias que se encuentran en algunos de los procesos internos de la empresa, proceso productivo, embalaje, envío o entrega. Y también consideramos stock en tránsito a los productos que ya hemos comprado y hemos dejado para poder dispensarlos previa coordinación, ¿sí? Ese es el stock en tránsito o el stock en curso. Tengo que hacerle muchísimo seguimiento a este stock. ¿Por qué? Porque si yo no lo tengo registrado de una manera minuciosa, uno, puedo hacer dobles compras de materia prima, ¿sí? O dos, puedo hacer producción, fabricar mis productos hasta cierta parte del proceso productivo de manera doble, ¿sí? Entonces tengo que estar muy atento con ello. Luego tenemos el stock estacional o el stock de temporada, ¿sí? Este stock estacional, ¿sí? Se refiere a ese stock que nosotros generamos, ese stock que genera un incremento de ventas según una época específica del año, ¿sí? ¿Cuáles son los más marcados, por ejemplo? Ah, fiestas patrias, que muchas empresas se abastecen bastante de escarapelas, banderas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, Halloween, ¿no? Y tenemos disfraces, ¿no? También celebramos nuestra música criolla. Y tenemos uno de los más marcados, Navidad, la época escolar. En Navidad, es una época en la que árboles, adornos, pisos, tantas cosas, cada vez salen más cosas, ¿no? Este es un stock estacional o de temporada. Esto yo no lo tengo todo el año. Solo lo genero, lo tengo cuando se acerca la fecha. Ya lo haré un mes o 2 meses antes, ¿no? Ya será un tema de organización interna, ¿sí? Les voy a pedir un segundo, por favor. Bien,
Acá estoy leyendo a Nelly y a Samuel. Navidad, verano, correcto. Ese es mi stock estacional, lo tengo clarísimo, ¿no es cierto? Luego tenemos el stock de recuperación. ¿Sí? Este stock de recuperación es un stock al que nosotros podemos darle una segunda vida. ¿Sí? Son existencias que han salido de la empresa, han dejado de ser parte del stock y luego pueden haber regresado aplicando una logística inversa. Por ejemplo, un rechazo, digamos. La logística inversa es manejar, como su nombre lo dice, al revés. Cuando nosotros hablamos de logística, enviamos, ¿no? Hablamos dentro de logística, transporte y distribución, enviamos el producto al cliente. Bien, la logística inversa funciona al revés. Quiere decir que el cliente nos entrega a nosotros. Y el cliente, al entregarnos a nosotros, está aplicando dos cosas, probablemente, ¿sí? Uno, un rechazo de mercadería, porque lo que le entregamos no cumple con las características para lo que fue creado, ¿sí? O dos, estamos aplicando un tema de reciclaje, entonces nos los envía para que nosotros le demos otro uso, ¿verdad? Una oportunidad más. Entonces, el stock de recuperación, ese es el que yo puedo intervenir para que luego lo pueda utilizar. No pasa nada, ¿no es cierto? Hay que saber si es necesario invertir o no en este stock y hacer una decisión que evaluemos en su momento, ¿sí? Luego tenemos el stock muerto o el stock inactivo. El stock muerto hace referencia al inventario de mercancías que ya están obsoletas, que por más que yo quiera usarlas, no las voy a utilizar. Yo no las voy a utilizar. ¿Puedo utilizarlas otra empresa? Sí. ¿Puedo venderlas, comercializarlas? Sí, sin ningún problema. ¿Sí? Pero para nosotros no sirve. ¿Sí? Por ejemplo, stock de productos perecederos. Ahí sí es un stock muerto que nadie lo puede utilizar. ¿No es cierto? Y así hay otros tipos de stock que al final de nada sirve que yo me encariñe, no quiera que se vaya, me da pena, lo que quieran. De nada sirve porque está siendo perjudicial para la compañía, está sumando costo de almacenaje, ¿sí? Me está generando una inversión no calculada, el seguir ahí en las instalaciones y seguir que una persona esté gestionando su conteo, su limpieza, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese es el stock muerto o inactivo. Y luego tenemos el stock especulativo. ¿A qué se refiere ese stock? Es el stock que quedó de ventas probablemente mal calculadas, ¿sí? De ventas que no fueron, eh, no fueron revisadas bien en su momento o de ventas anuladas. Probablemente sí estaba la venta, estaba la orden de compra, ya lo íbamos a hacer, ya estábamos listos y minutos antes nos anulan una orden de compra. Entonces, ventas no tiene pues la responsabilidad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Ese stock se sigue quedando ahí, ¿no? Tenemos que tener muchas estrategias para manejar un stock especulativo, sacar ofertas, enviar algunas promociones, etcétera, porque ese stock no es bueno que esté registrado. Evidencia una mala comunicación tanto entre el cliente interno con el área de aprovisionamiento, ¿sí? No porque sea responsabilidad de ventas, ya yo estoy tranquilo como logística, como compras, como aprovisionamiento, estoy tranquilo. No, no funciona de esa manera, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Luego tenemos stocks por su operatividad, ¿sí? Por su operatividad tenemos el stock óptimo, ¿sí? Como hemos visto anteriormente, se considera stock óptimo o adecuado al nivel de existencias que ofrece mayor rentabilidad a la empresa, es decir, el nivel de stock que mantiene el equilibrio perfecto entre la satisfacción de la demanda y la reducción máxima de los costos almacenados, ¿sí? Siguiente, stock cero. El stock cero es la cantidad de existencia indicada en el sistema de gestión just in time. Para aplicar un modelo de gestión just in time, nosotros tenemos que tener claro cuáles van a ser los proveedores que me van a vender, ¿sí? Es decir, cuál
¿Cuáles son mis proveedores que han sido seleccionados, evaluados, que están en mi catálogo de proveedores? Para que cuando yo tenga una necesidad de ese stock, estoy tomando la decisión que no voy a tener stock, voy a tener stock cero, ¿sí? Cuando yo tomo la decisión, entonces voy a saber que voy a tener un respaldo, una respuesta, va a estar ahí va a estar nuestro proveedor, ¿sí? Si yo no tengo toda esa base, no puedo aplicar stock cero, así suene muy bonito, así sea muy innovador dentro de mi empresa, así suene revolucionario. No puedo aplicar stock cero porque voy a perjudicar las actividades de la empresa, ¿sí? Estas usualmente se caracterizan por atender órdenes que están bajo un pedido específico, ¿sí? Acá, recordemos que existen dos tipos de empresas. Una que tiene órdenes que son made to stock y que son made to order, ¿sí? Las empresas que son made to stock quiere decir que yo produzco, yo hago, yo trabajo para tener stock y luego lo voy vendiendo. No pasa nada, vamos bien. Pero las empresas que son made to order, ¿sí? Son las empresas que yo produzco según la orden de compra que me están generando, ¿sí? Si no existe una orden de compra, no puedo producir, ¿sí? Bien, seguimos en por su operatividad. Tenemos el stock físico. El stock físico es el número de existencias que se encuentran disponibles en un momento determinado en el almacén, ¿sí? Tenemos el stock neto. El stock neto, el denominado stock, el denominado stock neto se consigue restando la cantidad de stock o inventario en el almacén, la cantidad de stock demandado aún no satisfecho, ¿sí? Y el stock disponible se obtiene sumando el stock actual en el almacén y el stock que se genera con los pedidos a proveedores que ya están en tránsito, ¿sí? Restando el stock que ya tengo comprometido, es decir, que ya me han pedido, ¿sí? Ahora, muchas veces en planta tenemos dos plantas de producción y las dos comparten alguna materia prima. Por ejemplo, comprarte la glicerina. Digamos, uno hace jabones de glicerina, el otro vende glicerina pura. ¿No? Digamos, es un ejemplo. Entonces, cuando tengo en sistema ciertos kilos de glicerina, 20 kilos de glicerina, un área me pide 3 kilos y otra me pide 18 kilos, ¿no? Entonces, la que me pide 3 kilos lo hace primero. Yo saco del sistema o no lo saco, lo comprometo. Pongo ahí, comprometido porque alguien me lo ha pedido, ¿sí? 18 kilos. La siguiente persona que va a querer cubrir toda su orden ve el stock y dice, sí hay stock del total. Perfecto, no me apuro. Sin embargo, cuando van a hacer una revisión nuevamente, ese stock ya no está disponible. ¿Por qué? Porque la otra área lo solicitó. Entonces figura en sistema como 20 kilos disponible, pero realmente hay dos. ¿Me dejo entender? Ese es mi stock disponible, ¿sí? Ahí tengo que fijarme también si yo tengo órdenes de productos que estén dispuestos a, que estén por llegar, ¿sí? Entonces los tengo que sumar al stock que tengo y lo considero como stock en tránsito. Bien, seguimos. Hasta aquí hacemos nuestra siguiente ronda de preguntas-respuesta, ¿sí? Listo, a ver, tenemos acá algunos productos y algunas preguntas.
Ajá, verano. Eric, San Valentín, correcto, eso es un stock estacional. Sí. Existen empresas, negocios, ¿no? Negocios sobre todo, que trabajan solo en temporadas, ¿no? En estas temporadas, temporada de verano, temporada de Navidad. Entonces, trabajan arduamente, pero en estas temporadas, ¿no? El stock se maneja con la temporada, el lugar donde está ubicado, tu sede. Sí, sí, Junior, es correcto. Stock recuperable, pueden ser botellas retornables. Sí, ahí aplicamos logística inversa también. Sí, así es. Carlos, en el caso del stock de recuperación, si se diera el caso de una empresa compra los desechos de un producto por tiempo, después la empresa quiebra y el anterior propietario la pudiera recuperar, ¿no existe algún inconveniente? No, ese no viene a ser el stock en recuperación. Ese viene, o sea, el tener los desechos y que le demos algún uso, ese sí es un stock en recuperación. No, o sea, no, tampoco. Ese sería un insumo para algún producto. Por ejemplo, un stock de recuperación, ¿cuál podría ser? Pido disculpas un poquito. A ver, digamos que yo tenía que entregar cajas de embalaje de color marrón con impresión roja y otras y líneas amarillas. Resulta que cuando lo imprimí solamente lo hice con con letras rojas y no imprimí las líneas amarillas. Entonces, puedo corregir ello para poder utilizar ese stock. Estoy reparando, le estoy dando una segunda oportunidad. Entonces ya no las boto, les coloco un sticker y las uso. ¿Me dejo entender? Así es. Un segundo, por favor. Entonces, el stock muerto pueden ser materiales con fallas. Si ya no existe alguna forma en que pueda recuperar, que ya no pueda arreglarlo, ¿no? Productos con fallas los pueda arreglar, pueda hacer algo, es un stock muerto. Pero si por A o B, acoplándole, poniéndole un sticker o algo, puedo recuperarlo, ya no es un stock muerto. Le damos otra oportunidad. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje mínimo de eficiencia que se debe obtener cuando se realiza un inventario físico y su relación con el CARDEX físico y sistema digital? Uy, 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 eso es un tanto política de la empresa, ¿no? Es que depende. Mira, a ver, te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, yo trabajaba en una litográfica, que cuando hacíamos el inventario podíamos tener a más o menos 5 kilos de tintas. Podría tener sobrante de 5 kilos o faltante de 5 kilos y no había problema. 5 kilos es un montón, exacto, pero lo que pasa es que en cada producción se utilizan gramos gramos, y muchas veces, por ejemplo, la máquina quedó con algún remanente de tinta y lo vuelves a utilizar en un trabajo y ahí estás utilizando una tinta que ya fue descargada en otra orden de producción. Entonces la descargas nuevamente y te estás haciendo un sobrante, ¿no? Entonces, usualmente lo que pasaba era que habían esos sobrantes. Entonces, es muy relativo. En papel, por ejemplo, ¿no? Podías tener una diferencia de máximo una resma, que una resma eran 100 unidades. Con ello te quiero comentar que no era un porcentaje, era una regla según el negocio. Según tu negocio podríamos fijar una regla también, ¿sí? Pero tiene que haber una regla, no puedo hacer el inventario y ya, eso es lo que hay, me falta un montón, me sobra un montón, ya, esto es lo que hay. No, tengo que tener un más o menos, unos parámetros, pues, ¿sí? ¿Cuándo es un producto sobrevalorado? A ver, no. Víctor, no me queda muy clara la pregunta. ¿Sobrevalorado? ¿Cómo así? Jorge, un ejemplo de just in time, de stock cero. O sea, yo soy una empresa que arma, a ver,
que arma bicicletas personalizadas, todo y en tres colores distintos. La montura, el timón, todo lo armo personalizado y todo lo hago grabado. No puedo tener stock de nada, porque me los tienen que vender pintados, o sea, podría ser ese un ejemplo. Entonces, como yo trabajo por cada orden de compra, no me voy a hacer stock de nada. Cuando me generan la orden de compra, recién hago mi pedido. ¿Sí? Carlos, o sea que son productos que están defectuosos o no se entregan a tiempo. No, no enlazo a qué observación o comentario es, Carlos, ayúdame, por favor. Yanira, la clasificación de stock son físico, neto y disponible de las compras de los mercados y supermercados como Metro, Wombi, Banda, Plaza Vea. Son de los supermercados. Mercado Mariscal Cáceres, de frutas, Centanita, son de los mercados de las ventas, oferta y compra. Es un ejemplo, ¿no? Sí, 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 es un buen ejemplo. Está bien. Ay, me toma lo caliente. No me digas que se siente, Samuel. No, estamos bien, estamos bien. Sí, pero te voy a hacer caso, voy a tomarme algo caliente de todas maneras. Víctor, el inventario es anual, o sea, solo enero y diciembre. Depende del tipo de inventario. Hay inventarios que son anuales, ¿sí? No recomiendo que sean anuales, le pierdes mucho seguimiento a tu almacén, mucho. Vamos a hablar un tanto más de los inventarios, su periodicidad y todo ello en nuestra próxima sesión. Ahora los hemos mencionado, ¿sí? En la siguiente sesión los vamos a tocar un poquito más a detalle, ¿sí? Carlos, no, Nelly, stock es regular o equilibrar mercancías o productos dentro de la empresa y la clasificación de stock son físico, operativo y cero. Ah, a ver. Stock es regular o equilibrar mercancías o productos dentro de la empresa. Stocks. Los stocks son las existencias que tenemos. La clasificación de stocks son físico, operativo y cero. En la clasificación sí tenemos por la fecha de caducidad, por su operatividad y por su funcionabilidad. Carlos, me refería al stock de recuperación, que solo los productos defectuosos o que no se entregaron a tiempo forman parte de este stock. Sí, correcto, así es. Los productos que tienen defectos, los que no se entregaron a tiempo no, porque puede que no se entregaron a tiempo, pero están en perfectas condiciones. Sí, ahí de pronto no, pero los que están defectuosos sí, esos son los de recuperación. Perfecto, excelente clase. Regresamos entonces a nuestra presentación. ¿Sí? Bien. Gestión de inventarios. Inventario a nivel demanda. Existen dos tipos de demanda. En la sesión anterior hemos conversado ampliamente de nuestra demanda y hemos visto lo importante que es para nuestra toma de decisiones, ¿sí? Entonces, la demanda dependiente tiene que ver con el proceso productivo. Depende del programa de producción. Y la demanda independiente ayuda al proceso. Ayudan de manera indirecta al proceso de producción. Son parte también, pero ayudan. Están afuerita, ¿no? Como la materia prima y los suministros, ¿sí? Ahora, ¿qué costes tenemos en la gestión de inventarios? Los más comunes, el coste de las órdenes de reposición, ¿sí? Este coste engloba todos los gastos que realiza la empresa para conseguir un producto, ¿sí? Sean administrativos, sea el generar la orden de compra, buscar el proveedor, los papeles que imprimo, las órdenes de compra, ¿sí? Cuánto gasto en llamadas telefónicas, todo lo que yo pueda gastar para lograr ese pedido, ¿sí? Y el coste de mantener el producto almacenado. ¿Qué es el coste del mantenimiento? Tener mi almacén limpio, tener mi almacén cuidado, ¿sí? Tener pues mi almacén en perfectas condiciones que resguarde y asegure que los productos que tengo dentro mantengan las características para lo que fueron creadas. El coste derivado de la infraestructura, ¿sí? Es un coste que no cambia con la cantidad almacenada.
Es decir, si alquilo un almacén y así tenga una unidad almacenada o tenga 100, el alquiler va a ser el mismo. Las pólizas de los seguros, por ejemplo, el consumo de energía. Si yo tengo una unidad almacenada y tengo 1000 unidades, prendo la luz para poder laborar, el coste al final va a ser pues el mismo, ¿no es cierto? Siguiente, coste derivado del producto almacenado. También denominado coste de mantener. Este coste sí cambia con la cantidad, sí cambia con la cantidad almacenada. ¿Sí? Es exacto calculado para cada unidad que yo estoy almacenando. Y el coste de ruptura, que este es el más importante, el menos evaluado probablemente. Cuando hablamos de costos de la gestión de inventarios, hablamos de el costo de tener los inventarios, el costo de mantenerlos, el costo de comprarlos, etcétera. Pero ¿dónde queda el costo de la ruptura de inventarios? Uy, este costo es el que más nos pega, ¿no? Y es el más difícil de valorar. ¿Por qué? Porque no sabemos si cuando quiebro en inventarios, cuántas ventas estamos afectando, ¿no? Y es importante hacerle seguimiento porque muchas veces con estos números, mostrando estos números a todo nuestro equipo, podemos hacer que nos comprometamos más con la operación, ¿sí? A veces para la parte administrativa, que ve la parte de compras, aprovisionamiento, no le es muy doloroso que un producto tarde 2 días más de la fecha de necesidad. Sin embargo, para la parte de producción, sí es impactante, pues, ¿no? Entonces, este coste de ruptura sí deberíamos hacerle un minucioso seguimiento, aunque es un poco difícil de poder valorarlo, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a conversar sobre nuestra gestión de almacenes. ¿Sí? La gestión de almacenes, es muy interesante la gestión de almacenes. Nosotros vamos a hablar de almacenes en 2 clases, en esta y en la que viene el día lunes, ¿no? Porque ahora vamos a vernos seguidito, ¿sí? Vamos a estar muy conectados. Ya el día lunes ya nos vemos por la camarita. Bien, entonces, la gestión de almacenes, ¿sí? Se define como el proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento y el movimiento de un mismo almacén hacia el punto de consumo, ¿sí? De los distintos almacenes que tengamos. Y también se trata del movimiento que se va hacia el cliente, ¿sí? ¿Vamos a hablar de transporte y distribución? Sí, vamos a hablar de transporte y distribución el día martes, ¿sí? Que tiene que ver muchísimo la gestión de almacenes con la distribución. Vamos a pasarnos a esta diapositiva. ¿Por qué? Porque la gestión de almacenes nos menciona 5 puntos, en verdad, importantísimos, ¿sí? La recepción de los productos, que lo vamos a revisar ahora, el almacenamiento y el control de inventarios, que lo acabamos de conversar y lo vamos a seguir revisando en la siguiente sesión, la preparación de pedidos, que lo vemos en la siguiente sesión, y la distribución, que lo vemos en la sesión número 5, el día martes, ¿sí? Entonces, la gestión de almacenes engloba todos estos puntos importantísimos para la operación, para toda la operación, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo entonces de la gestión de almacenes? El objetivo general, acá recordemos 2 palabras, es garantizar la atención, el suministro, la dispensación, como lo querramos llamar, al cliente interno, cliente final, de manera continua y oportuna. Esas son las 2 palabras que tenemos que llevarnos de esta clase y tenerlas en mente. Continua y oportuna. Yo entrego productos de manera continua a mi cliente interno. No hago que pare, que nos diga, paró la máquina, voy a perder tantas unidades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y oportuno en el tiempo que nos están pidiendo. ¿Sí? Todos los materiales, medios de producción requeridos para asegurar los servicios ¿de qué forma? Estas otras 2 palabras importantes, ininterrumpida y rítmica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un almacén? Miren que antiguamente, en verdad muy antiguamente, se consideraba el almacén ese lugar medio feo, medio oscuro, ¿no? Que casi ni entramos, que guardamos las cosas ahí porque
bueno, pues no las voy a ir utilizando todavía y ahí tiene un espacio para dispensarme lo que voy a utilizar, ¿no? Lo que llegue. No, sin embargo, ahora ya el almacén tiene el lugar protagónico que le corresponde. Es un lugar especialmente estructurado y planificado para poder custodiar, proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la empresa. Es decir, todo el dinero de la empresa se mueve ahí adentro. Las personas que laboran en almacén son los dueños de la plata de la empresa. Todo se mueve ahí adentro, ¿sí? Y son requeridos tanto para la parte administrativa, la producción o la venta directa de artículos o algunas mercancías que vayan directo al cliente final, ¿sí? Esos son nuestros almacenes. ¿Qué tipos de almacenes tenemos? Tenemos según la naturaleza del producto, ¿sí? Los almacenes según la naturaleza del producto. Según la naturaleza del producto quiere decir, por ejemplo, eh, almacenes como productos peligrosos, digamos, ¿no? Productos que sean controlados, productos que vengan de importación. Esa puede ser según la naturaleza del producto. También tenemos almacenes según el flujo de materiales. Mucha atención con estos almacenes, ¿sí? Almacenes según el flujo de materiales. Yo recibo la mercadería, esta mercadería necesita tener un periodo de observación, entonces la recibo y la paso a un almacén de cuarentena. El almacén de cuarentena es donde va a pasar un proceso. El almacén de cuarentena es donde va a pasar un periodo de evaluación, un periodo de evaluación para poder aprobar o no aprobar este producto. Ese almacén es flujo de materiales. Siguiente, después de aprobado o no aprobado el producto, ¿sí? O pasa al almacén de rechazados para devolverlo al proveedor, o pasa al almacén de aprobados, materia prima, suministros, etcétera, lo que tengamos, ¿sí? Ese es almacén del flujo de materiales. Luego de ello pasa al proceso de producción, todo lo que fue aprobado, ¿sí? Pasa al proceso de producción, es utilizado, entra a fabricación y tenemos productos intermedios. Es decir, que se pararon en cierta parte del proceso, pero luego van a continuar, ¿sí? Luego van a continuar para lograr el producto terminado. Ese almacén de producto en proceso, almacén por flujo de materiales. Ese producto que se detuvo sigue su proceso de fabricación y se va a un almacén de producto terminado. Ese tipo de almacén es un almacén por flujo de materiales, que es un almacén que ya está directo para la venta. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere un almacén dependiendo del flujo de materiales. ¿Sí? En cuanto a su localización. ¿A qué se refiere? Los almacenes. Por ejemplo, tengo un almacén principal y tengo luego un almacén distrito, almacenes distritales. Tengo un almacén regional, ¿sí? Toda la región sur, por ejemplo, ¿no? Tengo un almacén central y dos sucursales. Esa denominación de los almacenes se llaman por su localización. Y luego existen almacenes por su mecanización, que este lo vamos a dejar pendiente para explicarlo en la siguiente sesión, en la que vamos a conversar de estocas, de transelevadores, todo ello, ¿sí? De almacenes automáticos, semiautomáticos, ¿sí? Móviles, ya, eso va a ser parte de nuestra siguiente sesión. Hasta ahora vamos tratando algunos temas para ubicarnos un poquito. Vamos hablando de la planificación, ¿sí? Tanto de oferta, demanda, de compras. Vamos hablando de abastecimiento, aprovisionamiento. Vamos a conversar respecto a nuestras existencias y ya estamos en nuestra gestión de almacenes, que también la tendremos en la siguiente sesión. Con ello, luego vamos a tratar transporte y distribución. Con ello estamos analizando cada eslabón de nuestra cadena logística. Todo lo fundamental para tener una buena administración logística. Claro que estamos haciendo hincapié en las existencias porque nuestro curso, sí, está enfocado a ello. Ahora vamos a revisar dentro de mi gestión de almacenes el proceso de recepción de mercadería, ¿sí? La recepción de mercadería, ¿sí? Es un proceso en el cual recibimos todo lo adquirido de un proveedor, ¿sí? Llega al almacén y no solo es que lo recibimos,
es que llega al almacén para que sean inmediatamente, y esa es la palabra, inmediatamente clasificados y controlados y colocados en el lugar que le corresponde. ¿Sí? Esa es nuestra definición de recepción de mercadería. Dentro de la recepción de mercadería tenemos 4 puntos importantes. Primero, la planificación e información. Siguiente, descarga y gestión de muelles de carga. Control de calidad de la mercancía. Etiquetado, consolidación y emplazamiento de la mercancía. ¿A qué se refiere la planificación e información? Debemos planificar las llegadas de mercancías. Y esto es importante para ello, tener una comunicación clarísima con el área de aprovisionamiento. Si yo no tengo una comunicación con el área de aprovisionamiento, no vamos a lograr planificar cómo va a ser nuestro proceso de recepción de mercadería. Si no lo planificamos, lo que vamos a generar son cuellos de botella en todos los muelles de almacén. No voy a poder ingresar mi mercadería, subirla, colocarla, no. Me voy a hacer un mundo y al final voy a terminar registrando la mercadería todos los fines de semana. ¿Sí? Es imprescindible una buena gestión de información y que todos los actores implicados, que en este caso vienen a ser aprovisionamiento como principal, compras, ¿sí? Compras, eh, estén informados, estén coordinados respecto a los productos que están llegando, ¿sí? Respecto a los productos que están llegando. Siguiente, descarga y gestión de muelles de carga. Esta parte tiene que ver con la asignación del lugar donde yo voy a dejar la mercadería que estoy recibiendo, ¿sí? Es decir, desde que tengo espacio para que lleguen los camiones, se muevan, hasta que descargo la mercadería y lo coloco directamente al lugar donde va a estar almacenado. No es que lo coloco en cualquier lugar y luego cuando hago un inventario, tengo un faltante y hago la revisión y luego digo, ah, no, lo que pasa es que estaba en otro estante, ¿no? Esto pasa usualmente. No, lo que pasa es que sí, faltan 3.000 tapas. ¿Sabes que hay una bolsa que llegó y hay 3.100? Ay, ¿dónde está esa bolsa? Es que está en la puerta porque ya no tenía espacio. No, pues tú tienes que tener una buena planificación de información para que le asignes un lugar y apenas llegue la mercadería lo metas de una vez ahí, te olvidas del tema, ¿sí? Es conveniente también tener esta planificación de información e impacta directamente en la gestión de muelles de carga, tener al personal adecuado, al personal capacitado, ¿sí? Y que conozcan de los productos que van a llegar y si necesitan la operación de alguna herramienta, de algún equipo, puedan estos, ¿sí? Puedan estos utilizarlo, ¿sí? Puedan usarlo sin ningún problema, están certificados. Porque si yo no hago esa comunicación, resulta que para poder bajar ese producto necesito un montacarga. Oye, pero no tengo quien lo opere. Ah, esperemos media hora que esté en refrigerio, ¿no? Siguiente, documentos que justifican la recepción de mercaderías, ¿sí? Los documentos que justifican la recepción de mercancías, ¿sí? Vienen a ser 3 como mínimo, ¿sí? 3 como mínimo. Primero, la orden de compra. ¿Recuerdan los documentos que conversamos en la sesión anterior que tienen que estar enlazados? Primero, mi solicitud, mi ficha técnica, ¿correcto? Mi hoja de requerimiento que viene del cliente. ¿Hacia quién viene? El cliente interno que viene hacia yo como aprovisionamiento. Este está enlazado con la cotización que tiene que tener la misma información y este viene de la mano con la orden de compra, ¿sí? Entonces, cuando yo recibo mercadería, tiene que tener mínimo la orden de compra, la guía de remisión, que es el documento que certifica qué es lo que estoy recibiendo. La factura, a veces porque en algunas empresas ya no la solicitan de manera física y la envían de manera virtual, ¿sí? Ahora, existen otros documentos especiales por cada negocio. Miren, les comparto una experiencia. ¿Sí? Yo trabajaba en una litográfica en la que cuando realizábamos entregas teníamos
la orden de compra, la guía de remisión, la factura y adicional una cartilla de colores. ¿Qué quiere decir ello? Que los productos que se entregaban tenían que tener un parámetro de impresión, ¿sí? Tenían que tener el color estándar más un mínimo y un máximo. Entonces, los documentos que justificaban la recepción de mercancías en el almacén eran 4, que yo no puedo colocar aquí cartilla de color. ¿Por qué? Porque ello es propio del negocio, ¿no? De la experiencia que les comparto. Entonces, pueden surgir ese tipo de, de documentos que son propios de cada negocio. ¿Sí? Lo que les menciono son lo mínimo que debes tener para recibir un producto, lo mínimo. Ah, lo que pasa es que me olvidé la guía de remisión, te la mando por correo. No, no me la puedes mandar por correo. Tiene que estar al momento en que la reciba, ¿no? O sea, ese tipo de formalidades es la que nos hacen tener, pues, una gestión, un proceso ordenado, ¿sí? Un proceso ordenado. Bien, seguimos entonces. Hablamos de control de calidad. ¿Sí? Para mi proceso de recepción de mercadería, el almacén tiene que estar debidamente capacitado para poder hacer algunas revisiones básicas, como por ejemplo la cantidad, modelo o algunas características que yo pueda revisar en la orden de compra o en la hoja de requerimiento o en el checklist. Recuerdan que cuando hablamos de hoja de requerimiento que viene del cliente interno hacia aprovisionamiento, podíamos elaborar un checklist que puede ayudar al almacén a hacer una revisión rápida, ¿no? Es importante también comprobar que el embalaje esté en perfecto estado. Ah, lo que pasa es que, mira, está dañado el embalaje, pero el producto está bien. Sí, te lo recibo, lo pongo en mi estantería y 2 días después va a estar deteriorado el producto que contiene. ¿Por qué? Porque estaba ya en malas condiciones. ¿Es observable el embalaje? Creo que sí, es parte del producto y es observable, ¿sí? En algunos productos es importante también que tengamos una revisión especial por un área de control de calidad, quien le va a dar una revisión a profundidad. ¿Recuerdan cuando hablamos de almacenes por el flujo de materiales? Conversábamos del almacén de cuarentena. Ya, ahí es donde debemos recordarlo. Control de calidad, utilice el almacén de cuarentena para poder ingresar estos productos que necesitan alguna observación, algún análisis adicional para poder validarlo, ¿no es cierto? Entonces pasan un periodo de cuarentena, están ahí siendo evaluados, siendo analizados y pasado este tiempo, deciden si lo aprueban o lo rechazan, ¿sí? ¿Qué nos ayuda mucho para aprobar o rechazar un producto? Nos ayuda las especificaciones del cliente interno, ¿sí? La hoja de requerimiento que hablábamos la sesión anterior. Nos ayuda para poder ver si lo apruebo o lo rechazo. Ahí están todas las características. ¿Sí? Siguiente. Seguimos en el etiquetado. Los productos que recibimos pueden venir ya con etiquetas que sean del mismo proveedor, ¿sí? Nosotros le podemos pedir al proveedor. Cuando me entregues mi producto, le colocas una etiqueta en la que esté la la que esté la orden de compra, la cantidad, ¿sí? La descripción exacta, el código de mi producto, es algo que podemos ya pedirle a nuestro proveedor, pero también es algo que nosotros podemos imprimir y colocarlo para que nos sea mucho más fácil el orden de ese producto recibido. La ubicación también, ¿sí? Otro tipo de etiquetas que se colocan son las de manipulación o uso. ¿Sí? Existen productos que nosotros recibimos que necesitan tener alguna especificación, alguna indicación especial, para que cuando la utilicemos no sufran daños, pues, ¿no? No afectar ninguna característica para lo que fue creado. Otro tipo de etiquetas que puede tener un producto son las etiquetas de procedencia, sobre todo cuando recibimos productos que son de importación, que ya del mismo proveedor llega con los datos, ¿sí? Entonces, resumamos. Proceso de recepción de mercadería. Tenemos que comprobar daños o desperfectos de las mercancías que llegan a los almacenes. ¿Sí? Tenemos que acondicionar y etiquetar las unidades de almacenaje y almacenamiento de mercancías, teniendo en cuenta la ubicación asignada de cada producto. Tenemos que comprobar el estatus de cuarentena de los productos recibidos. ¿Esto por qué? Porque control de calidad puede
mandar a cuarentena nuestros productos y si no le hacemos un seguimiento, es probable que control de calidad tenga tantos productos en espera que al final no nos responde, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos con ello. Siguiente, es importante poder normar la recepción de artículos que son devueltos por los clientes, ¿sí? La logística inversa que conversábamos. Ahora hablamos del registro de mercadería, ¿sí? Ya recibí la mercadería, hablamos de la recepción de mercadería. Ahora, apenas la recibo, tengo que registrar esa mercadería, ¿sí? Este procedimiento se realiza al momento de identificar la existencia de productos, bienes o mercancías de la empresa, ¿sí? Registra la cantidad de una mercancía obtenida. Tiene que ser al momento. No existe yo registro los viernes, yo registro solamente los martes y jueves. No. Lo que pasa es que yo tengo una carga muy alta y no puedo registrar al momento. Entonces, ayuda mucho el hecho de organizarnos con horarios. En la mañana dispenso pedidos, en la tarde recibo mercadería. En la mañana recibo mercadería de 8 a 12, en la tarde dispenso pedidos de 2 a 4. Yo trabajo hasta las 6, ok, de 4 a 6 me dedico a organizar mi almacén. O sea, tenemos que como almacén también organizarnos porque la información que nosotros tenemos, que brindamos y las existencias que tenemos son claves para la toma de decisiones y recordemos que es el dinero de la empresa que está ahí dentro. Este es un formato de un registro de mercadería, ¿sí? El Cardex. El Cardex es un registro de entradas y salidas. Es un tanto más contable, pero nos ayuda para poder tener identificado cuánto entra y cuánto sale. Cada movimiento de la empresa, ¿sí? Les pido un segundo, por favor. Bien. Ah, acá concluimos nuestra presentación. Nuestra última diapositiva era de agradecimiento por la clase de hoy. Pasamos a nuestra última ronda de preguntas-respuestas. Acá. El stock en SAP hace mejor el control de inventarios. Por supuesto, César, SAP es una herramienta muy, muy buena, ¿no? Muy buena, muy completa, muy completa. Ahí tú puedes tener claro cuánto tienes al momento, cuánto tienes por orden por llegar. Con un solo clic tienes cuánto te pidió producción, cuánto le vas a asignar cuánto le vas a despachar a producción. Incluso puedes meter cuál es tu mínimo, cuál es tu máximo. Y ya para tu decisión de compras la tienes ahí mismo en el sistema. Es más, imprimes tu reporte y ya te dice cuánto debes comprar. A ese nivel estamos hablando con SAP, ¿no? Meli, ambiente cómodo. A ver, ahí en el almacén debemos tener un ambiente cómodo. Sí, claro que sí, claro que sí. En toda la parte logística tiene que haber una comunicación muy fina, realmente muy fina. Alex Narro, veo tu mano levantada. En breve pasamos a manitos. Ahora vamos a seguir con las preguntas en el chat. Continua y oportuna, correcto. Ese es el objetivo de nuestra gestión de almacén. Esas dos palabras, continua y oportuna, ¿sí? Es más, cuando quieran solicitar algo para implementar dentro del almacén, tengo que cumplir mi objetivo de una atención continua y oportuna. Es muy probable que les abra un tanto la posibilidad de tener mejoras dentro del almacén. Eso con nuestra alta dirección, ¿no? Para sustentar. Nelly, almacén es donde se almacenan todos los productos ingresados y es donde se recepcionan los productos. Sí, el almacén es donde están todos los productos que recepcionamos, que registramos. Sí, la recepción se da en el almacén o pueden existir algunas plataformas para hacer la recepción, pero la idea es que todo ingrese ya inmediatamente a sus lugares. ¿No? A sus lugares donde va a llegar. Y para tener puede sonar muy sencillo, pero para lograr ese nivel de que llega una mercadería y la ingreso directamente al lugar que le corresponde, es pues un tema de alta coordinación, planificación de la información. Tengo que saber a qué hora llega, cuándo llega, qué es lo que llega, si está llegando tal cantidad, le hago un espacio acá, al otro le hago otro espacio acá. Mucha comunicación. Y a veces existe un divorcio entre aprovisionamiento y almacén, ¿no?
Yanira, el almacén del supermercado, todas las personas compran tomates para preparar tallarines con salsa de tomate, para chuparse los dedos. Yanira, perfecto, eso está muy bien. Mike, buen tema, qué bueno, Mike, me da muchísimo gusto. A mí no me quedan preguntas. Qué bueno, Carlos. Espero que todo el tema entendido, no sea porque no tengo idea de qué estamos hablando y no sé qué preguntar, ¿no? Espero que todo vaya bien. Víctor, los productos deben ser bien recibidos por el proveedor, por el almacén. Una imagen de cómo es un Cardex, por favor. Una imagen de cómo es un Cardex. Ya, hagamos una cosa. Les mando un pequeño modelo de Cardex, se los comparto con nuestra coordinadora. Nuestra coordinadora se los envía por el WhatsApp para que todos lo podamos tener. ¿Sí? Wilson, hoy en día todos trabajan con SAP. Sería bueno, Wilson, sería muy bueno, pero no necesariamente, ¿sabes? Muy costoso, ¿no? Pero también existen ERPs que son de producción incluso nacional, incluso local, ¿sí? Que al final cumplen con el objetivo, ¿no? No son un SAP, pero te ayudan bastante, porque SAP sí es costoso. Que es bueno, es muy bueno, ¿sí? Tico, una buena gestión de almacenes, llevar un buen inventario físico. Em, sí, pero también cuidar, cuidar que lo que está dentro esté en perfectas condiciones. También atender al cliente, que no se quede desabastecido, ¿no? No se quede desabastecido. También hacerle seguimiento a los productos que debería yo tener en el almacén, comunicarme con aprovisionamiento. Es mucho más que tener el inventario físico. Es una parte importante, muy importante, pero tenemos otros puntos que los hemos tocado ahora en clase que tenemos que considerar. Samuel, perfecto, les comparto ahora el cambio. ¿Qué tecnologías se aplican para mejorar a ver, la cadena de suministros, ¿no? Supply Chain Management. Los ERP son muy importantes, son herramientas, pues, favorecen mucho, ¿no? Favorecen mucho, podríamos decir. La digitalización de la cadena de suministros es clave, los registros y demás para poder tener trazabilidad, para tener un resguardo. Entonces, ayudan a mejorar nuestra cadena de suministros. Víctor, picking y packaging es parte de almacén, también es parte de almacén. Picking es el movimiento que tenemos dentro de nuestro almacén, ¿no es cierto? Que en la siguiente sesión vamos a conversar de esto también. Y packaging es el tema de nuestros embalajes, de la cobertura a nuestro producto. ¿Sí? Bien, ahora pasamos a las manitos levantadas que tenemos a Alex Narro. Oh, ya no tenemos la manito levantada. Espero que la manito haya sido por la pregunta, por la pregunta que nos dejaste en el chat. Uy, acabo de abrir sin querer. Lamento bastante, me desconecté. ¿Me logran escuchar?
Sí, perfecto, lo lamento, me desconecté sin querer, cerré una ventana y al final me... Uy, estoy con una cámara, me parece encendida aquí. Sí, sí, ya, perfecto, bien, bien, señores, estamos al final de nuestra sesión. Espero que haya sido una sesión que haya estado a gusto, que les haya gustado. Para mí, como siempre, es un placer que estemos conectados, ¿sí? Voy a seguir el consejo de Samuel de todas maneras. Y sí, en verdad he estado un poquito mal, pero hemos dado ahí todo el esfuerzo para que la clase salga bien. Espero que haya sido de su agrado. Le doy el pase a nuestra coordinadora para